Muy bien, continuamos nuestro curso de química general. Ya abandonamos lo que es el capítulo de gases para comenzar lo que es el capítulo de mezclas y disoluciones. Entonces, vamos con la parte introductoria que son los conceptos generales. En el capítulo de química de gases representamos varios conceptos de la composición de la materia. Vimos ejemplos de gases puros como el dióxido de carbono y el oxígeno, o mezclas de gases como el aire. Además de que los gases generalmente están compuestos de moléculas, incluso muchos de los así llamados elementos, como el oxígeno. De hecho, solo los gases nobles, como el neón, el argón o el xenón, son sustancias compuestas por átomos libres. Aunque en el capítulo de gases ya introdujimos el asunto de la mezcla, cuando estudiamos la ley de Dalton y el aire, ahora nos enfocaremos en las mezclas más allá del estado gaseoso, principalmente en las mezclas del estado acuoso, lo cual afectará el modelo matemático en varios de sus presupuestos fundamentales. Entonces, enfocándonos en las mezclas, vamos a tener dos tipos principales de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, y la diferencia entre ambas radica en el sentido de la vista. Con la mezcla heterogénea no tenemos mayores problemas. Se trata de cosas como mezclas de agua y aceite, pero con la segunda el truco radica en que los ojos se engañan. Un vaso con un líquido cristalino puede aparentar ser agua pura, entre comillas, pero al probarla puedes encontrarte con sorpresas como una mezcla de excesiva sal o excesivo ácido, entre otras sustancias que la hacen amarga. Así pues, en base a estos dos tipos de mezclas, vamos a tener que hacer dos grandes tipos de discusiones en lo que resta del video. Una parte dedicada a las mezclas heterogéneas y otra a las mezclas homogéneas. Y en cierto punto nos daremos cuenta que las diferencias entre ambas a veces no son tan tajantes como aparentan estos conceptos iniciales. Entonces, las mezclas heterogéneas, aquellas que se separan visiblemente. Esta parte del concepto es evidente y no tiene mayor discusión. Pero cabe la pregunta, ¿quién cae y quién flota? La clave radica en la densidad, que es la relación que existe entre la masa de un objeto y el espacio que ocupa. Un objeto muy masivo puede tener baja densidad y por ende flotar sobre otro si ocupa una gran cantidad de espacio. En ese sentido, el objeto más denso cae y el menos denso flota. La densidad del cuerpo no solo depende de la sustancia que lo compone, de su materia, sino también de su forma. Por ejemplo, si construyes de forma tal que exista muchísimo espacio vacío en el interior, la densidad bajará. Esa es la razón por la cual, aunque un bloque sólido de acero tiene la flotabilidad de un ladrillo, al igual que yo, si lo fabricas con una enorme cantidad de espacio en su interior, este flotará. Y ese es el principio que permite fabricar enormes barcos de acero. ¿Por qué hablo de barcos? Bueno, la clave es que un barco puede modelarse o verse como una partícula suspendida sobre agua y por ende ser una mezcla. Es decir, cuando hablamos de mezclas no solo hablamos de combinaciones en el mismo estado de la materia, o lo que es lo mismo, existen varios tipos de mezclas. Las mezclas heterogéneas sólidas, si bien no se separan automáticamente, sí que son distinguibles en sus componentes, como una mezcla de hierro y arena, a la cual podemos separar por medio de un método físico como un imán. Una mezcla de líquido a líquido puede ser el clásico ejemplo de agua y aceite u otras sustancias repelentes al agua como las gasolinas. Las mezclas sólido a líquido como tierra en agua o el barco en agua desde cierto punto de vista. Y siguiendo con el punto de vista, la mezcla de gas en líquido es heterogénea cuando evidentemente podemos ver las burbujas, pero será homogénea cuando el gas está allí pero no podemos verlo. En general las gaseosas son ambos tipos de mezclas, porque podemos ver las burbujas y por lo tanto la mezcla como tal es heterogénea, pero la parte que aparenta ser homogénea sigue conteniendo gas, aunque no pueda verse.
Finalmente, tenemos las mezclas de gases con líquidos, sólidos y todas las cosas raras que estén en medio. Las nubes y el smog con respecto a la atmósfera son un ejemplo de eso. En la imagen podemos ver una columna de smog sobre la ciudad de Bogotá. Debido a que las micropartículas contaminantes son bastante densas, tienden a permanecer en la superficie, por lo que pueden observarse fácilmente y contrastarse una fase separada con respecto al aire atmosférico un poco más limpio en la parte superior. Sin embargo, para la mezcla heterogénea lo que nunca tendremos es la mezcla de gas en gas. Pues las mezclas de gases tienen la propiedad de siempre formar mezclas homogéneas en cualquier proporción. De hecho, los gases no aparentan mayor cosa, y el desarrollo del concepto de su propia existencia tiene su propia historia y bastante larga en la química. Las mezclas de sólido en sólido se caracterizan por carecer de la suficiente energía cinética para separarse espontáneamente, mientras que las demás mezclas heterogéneas sí pueden separarse espontáneamente, en esencia porque sus componentes sí son moleculares y la energía cinética sí es lo suficientemente grande para separarlas, especialmente en interacción con la gravedad. Entonces, cuando se logran separar los componentes de una mezcla heterogénea, podemos ver dos masas de materia a las cuales denominaremos fases, y las fases van a estar separadas por fronteras. Muchas veces en estos ejemplos, las fronteras entre las fases son muy fáciles de evidenciar, pero en otros casos son un poco más continuas. Dado lo anterior, podemos dar una segunda definición de lo que es una mezcla heterogénea, como aquella compuesta por dos o más fases. Podemos tener columnas heterogéneas de más de dos líquidos, como dulce de maíz sobre agua, y esta a su vez sobre gasolina, y esta a su vez sobre el mercurio. Recuerde que el mercurio es un metal líquido. A veces podemos tener mezclas heterogéneas de la misma sustancia, pero en diferentes estados de la materia, en lo que se conoce el punto triple, que aunque suena como una grosería, se trata de una condición especial de presión y temperatura donde conviven mezclados el estado líquido, sólido y gaseoso de una misma sustancia como el agua. Ahora vamos a hablar algunas de las características principales de las mezclas homogéneas. Ya saben, aquellas que parecen una misma sustancia y que en base al concepto de fases podemos definir como aquellas que están compuestas por una única fase. Las mezclas homogéneas pueden distinguirse de una sustancia pura por medio de propiedades organolépticas, especialmente el sabor y el olor. Por ejemplo, si tienes un vaso con agua, solo puedes saber si es agua potable o con sal probándola. O si tienes una mezcla con algún ácido fuerte como el ácido clorhídrico o el sulfídrico, puedes notar la diferencia con el agua al acercarte no mucho porque tienen un olor picante que penetra hasta la garganta. Las mezclas homogéneas son más comúnmente conocidas por nombres más cortos, disoluciones, o por el aún más corto y perezoso, soluciones, y están compuestas por dos tipos de sustancias. La sustancia dispersante, que es aquella que determina el estado de la materia en la cual se encuentra la mezcla. Si el dispersante es líquido, la solución se verá líquida. Si el dispersante es sólido, la solución se verá sólida, etcétera, etcétera. Los químicos tendemos a denominar a la sustancia dispersante como el solvente. Cuando mezclamos sal en agua, el agua es el dispersante, porque la mezcla de sal y en agua aparenta ser agua. En otras palabras, y ratificamos, la sustancia dispersante condiciona el estado de la materia y la apariencia de la solución completa. La sustancia dispersada, por el contrario, es la sustancia que aparenta desaparecer. Puede ser una sola sustancia pura o un grupo de sustancias. En nuestro ejemplo, la sal es la sustancia dispersada que aparenta desaparecer, pero solo aparenta desaparecer. El dispersado modifica las propiedades del solvente, no solo agregando las propias, sino generando propiedades nuevas que son únicas de la solución. En general, los químicos denominamos a las sustancias dispersadas como el soluto
o los solutos en el plural, dependiendo de la complejidad de la solución. Las sustancias reales tienden a ser soluciones complejas, mientras que las generadas para industria o laboratorio tienden a ser simples o con pocos solutos. En este punto vale la pena aclarar que lo que conocemos como agua potable en realidad no es agua pura, sino que está en solución con varias sales en muy bajas concentraciones. Sin embargo, esas concentraciones son lo suficientemente grandes como para que nuestra lengua las detecte como el sabor del agua. Cuando los químicos obtuvieron la tecnología para purificar realmente el agua, se dieron cuenta que el agua ultra pura no sabe a agua, sabe a un líquido sintético. Las propiedades de las soluciones, como todas las propiedades de la materia, pueden dividirse en dos grandes pilares. Las propiedades supervenientes, que son aquellas heredadas de los componentes. Por ejemplo, el estado de la materia de la solución es heredada del estado de la materia del solvente. Sin embargo, para nuestra desgracia, la interacción soluto-solvente hace que la mezcla tenga propiedades propias no previsibles. Estas propiedades no previsibles, a menos que las estudies, son las que se denominan propiedades emergentes, las cuales no pueden predecirse a partir de las propiedades de los componentes, pero surgen de la interacción entre ellos. Una de las propiedades más chocantes en las soluciones líquidas con solutos sólidos, por ejemplo, es el volumen total de la solución. Un soluto como sal siempre genera el efecto de solvatación. El soluto atrae sobre sí al agua y la organiza por la atracción de cargas, lo que hace que el volumen de la solución total sea, contrario a lo que se espera, menor al volumen del agua pura, pues allí sus moléculas están menos organizadas. El efecto es bajo si hay poco soluto, y muchas veces en los problemas de lápiz y papel debemos ignorar esta propiedad, pero cuando se hace química analítica de alto grado de precisión, estas desviaciones deben tenerse en cuenta. Y lo cual nos lleva a otra cuestión. El agua es uno de los solventes más comunes de la naturaleza. De hecho, en todos los ejemplos de soluciones líquidas que hemos visto hasta este punto, he empleado como solvente el agua. En la molécula de agua tenemos un átomo de oxígeno, representado con un color rojo y tendiente a tener una carga negativa, que comparte electrones con dos átomos de hidrógeno, representados en gris y tendientes a tener cargas positivas. ¿Recuerdan qué objeto en nuestro mundo normal tiene una cara positiva y una cara negativa? Los imanes o magnetos, evidentemente. Y de hecho, esto también implica que el agua se comporta como un pequeño imán, que se atrae a sí misma y a otras moléculas o átomos con al menos una parte con carga, ya sea positiva o negativa. Pueden ser monopolos como iones de sodio o cloruro, o pueden tener varias cargas diferentes como las moléculas orgánicas con muchos oxígenos. El agua es una molécula extraña, pues por su tamaño debería ser un gas como el metano a temperatura ambiente y presión atmosférica, pero como esta es un pequeño imán, se atrae a sí misma, generando una enorme masa que colapsa en estado líquido de manera muy fácil, es decir, con poca energía, como la que administra la temperatura ambiente. El metano, por el contrario, no se comporta como un pequeño imán. Sus moléculas se mueven libremente sin importarles las demás y por ende se mantiene en un estado gaseoso a menos que forcemos su estado líquido disminuyendo la temperatura cerca del cero absoluto. En base a lo anterior, distinguimos dos tipos de sustancia en base a su comportamiento por cargas moleculares. Unas las llamaremos polares porque tienen polos o cargas y otras apolares porque no tienen cargas. Las sustancias polares son como el agua. Tienen cargas evidentes que permiten mezclarse en agua o solubilizarse en ella, como muchas sales inorgánicas o sustancias orgánicas que posean una enorme cantidad de oxígenos, como los azúcares. En general,
las sustancias polares son solubles entre sí mismas, pero no son solubles con solventes apolares, aunque eso es poco predecible en las sales inorgánicas. Las gasolinas, o más propiamente dicho con terminología química, los alcanos, también alquenos y alquinos, son el ejemplo de sustancias apolares más importante. Sus moléculas no se unen al agua y son excluidas por esta activamente. Por ende, forman fases heterogéneas con el agua y otros líquidos polares, como los alcoholes de bajo peso molecular como el etanol. Pero pueden mezclarse con sustancias sin cargas que sean solventes como el benceno. Por lo anterior, se genera la regla de lo semejante disuelve a lo semejante. Lo polar, como un azúcar, se disuelve en un solvente polar, como el agua. Lo apolar, como la gasolina, se disuelve en un solvente apolar, como el benceno. Algunas sustancias especiales, como los ácidos carboxílicos, poseen una parte de su molécula con muchos oxígenos, que es un extremo, como el extremo derecho aquí del ácido palmítico, que posee dos enormes oxígenos, y otra parte que parece una gasolina, bueno, un alcano, un alqueno o un alquino. Es decir, una enorme cadena de carbonos e hidrógenos completamente apolar, por lo que tienen dos comportamientos en una misma molécula, y por ende, la tendencia a mezclarse con cualquiera de las dos naturalezas. Diría aquí un chiste de género, pero mejor no porque me desmonetizan el video. En cualquier caso, a estas sustancias las denominaremos anfipáticas, porque se mezclan con cualquiera de las dos naturalezas, polares y apolares. Aunque dos sustancias tengan la misma naturaleza, eso no garantiza que se mezclen en cualquier proporción, o que se mezclen en alguna proporción. Si agregamos mucho azúcar, por ejemplo, llegará el momento en que el agua no la acepta, y el azúcar cae en una mezcla heterogénea. El punto crítico se denomina punto de saturación o solubilidad crítica. Por debajo de este punto, la solución se denomina insaturada y puede seguir aceptando más azúcar. Y por encima de esta, la solución está sobresaturada y es heterogénea. Y por lo tanto, podremos ver el soluto que no se solubilizó caer como un precipitado. Algunas sales inorgánicas en agua tienen una solubilidad muy baja y por lo tanto son básicamente insolubles en agua. Otras sales se pueden solubilizar muy bien hasta ciertos puntos críticos. Y el punto crítico no es estable, sino que depende de la temperatura y las cantidades relativas de sustancia. Para finalizar, vamos a hablar de los tipos de disoluciones. Al igual que las mezclas heterogéneas, no se limitan a mezclas donde el solvente sea un líquido. Si el solvente es un gas, solo los gases se disuelven en cualquier proporción. Es decir, no existe concepto de solubilidad crítico. Un ejemplo de una solución gaseosa es el aire, oxígeno y otros gases disueltos en el solvente, que sería nitrógeno. Dado que las interacciones entre las moléculas casi no desempeñan ningún papel, porque recuerden, los gases reales tienden a comportarse como el gas ideal, los gases diluidos forman siempre soluciones homogéneas y siempre tendientes a ser como un gas ideal. Los gases en líquidos. Los gases pueden penetrar en los líquidos o formarse al interior de estos por reacciones químicas. Las leyes que gobiernan el flujo de gases entre el líquido y la atmósfera se denominan la ley de Raoult y la ley de Henry, que es el mismo Henry que es nuestro icono en nuestro capítulo de disoluciones. Para esto volvemos al ejemplo de las gaseosas. Cuando no vemos evidentemente las burbujas allí, no significa que no haya dióxido de carbono en su interior. Lo que significa es que todo el dióxido de carbono se encuentra solubilizado, formando una mezcla aparentemente homogénea. Las bebidas alcohólicas son básicamente soluciones líquido en líquido, donde uno de los líquidos es etanol, que es una sustancia polar, y este se diluye en agua, que también es una sustancia polar.
Los líquidos se pueden mezclar en cualquier proporción siempre y cuando ambos sean solubles entre sí. Para las soluciones sólido y en líquido, que son las que trabajaremos con mayor ímpetu en la parte matemática de este capítulo, podemos tener dos grandes grupos: las sales inorgánicas en agua y los compuestos orgánicos polares como los azúcares en agua. Predecir la solubilidad de los orgánicos es fácil. Si tiene muchos oxígenos, se disuelve en agua y ya. Pero la solubilidad de las sales requiere memorizarse una serie compleja de reglas. En lo personal, nunca pude memorizarme la susodicha lista de reglas. El punto a tener en cuenta es que la solubilidad de las sales inorgánicas en agua no siempre es predecible y deberemos estar atentos a la bibliografía o a lo que nos diga el contexto. Para las disoluciones de gases en sólidos, tenemos el ejemplo del hidrógeno que se disuelve en metales como el paladio. Esto se estudia como un medio de almacenamiento de hidrógeno para las baterías de hidrógeno de los automóviles del futuro. También podemos tener soluciones de líquido en sólido, como el mercurio en oro. Recuerde que el mercurio es un metal líquido cromado, mientras que el oro es un metal sólido de color amarillo. Para finalizar, aunque no necesariamente los tipos de disoluciones se restringen a estas, tenemos la solución sólido en sólido. Las aleaciones de metales y polímeros son ejemplos de mezclas de sólido en sólido homogéneas. Por ejemplo, el carbono y el hierro para formar el formidable acero, o el cobre y el estaño para formar el histórico bronce. Este tipo de soluciones homogéneas son las que muestran con mayor facilidad el concepto de propiedad emergente, donde la mezcla como un todo posee propiedades diferentes a las de los metales o componentes con los cuales se han fabricado. El acero, por ejemplo, es mucho más ligero que el hierro, pero también mucho más duro gracias a la adición de carbono. Y bien, ya se nos ha alargado demasiado esta introducción a la teoría de las disoluciones y las propiedades de estas, que en general denominamos propiedades coligativas. Dejaré también los enlaces para otros grandes capítulos de este curso de química general, así como el enlace a la lista de ejercicios de lápiz y papel, que este capítulo posee varios y algunos de los más complejos. Sin embargo, los que involucran reacciones químicas los veremos en el capítulo de estequiometría. Lo importante aquí es sentar las bases de la manipulación matemática y de los conceptos químicos de las mezclas y las disoluciones. Bien, eso es todo por el momento. En la descripción voy a dejar el enlace a la parte textual de estos fundamentos teóricos. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.